Buenas tardes, profesor Juan. Le saluda Ever, alumno de la carrera de diseño gráfico, ¿sí? De curso de introducción al marketing. En estos momentos le voy a hacer la presentación del examen de la continua 3, ¿sí? Informándole o dándole ya con sus respectivas respuestas a la pregunta. Vamos a interactuar con ello. Acercando estos momentos en el archivo, en el documento que estamos visualizando, en la primera pregunta dice que un restaurante desea implementar una carta digital para evitar un contacto físico por la misma coyuntura del COVID-19 y su proyección hasta la tercera y cuarta ola. El dueño le dice a usted que como experto en hacerlo. Entonces, yo como diseñador, es como visualizan, en la parte inferior se visualiza que está apareciendo las cartas de menú que he realizado, que he diseñado, ¿sí? Es como acá lo va a visualizar, ¿sí? En primera instancia, pero después, si acá antes de continuar, acá hay un código QR. Lo voy a mantener un momento ahí para que usted lo pueda escanear directamente y pueda después ingresar directo a la página del restaurante llamado El Patrón, ¿sí? Con el que yo he creado. De todas maneras, acá en una primera visualización, disculpe, usted va a visualizar que es la carta de bebidas y la carta de comidas rápidas. Después, esa sería la primera pregunta, ¿sí? Es lo que he realizado el código QR y he realizado la carta de menú. Pasando ya más en la siguiente pregunta está pidiendo, la misma empresa pide que, o ya que le gustó, digamos que le gustó mi trabajo, mi primer trabajo, está pidiendo que desea trabajar conmigo para ahora elaborar el branding del restaurante. Para ello, estaríamos elaborando un diagrama de Gantt. Entonces, elaborando un diagrama de Gantt que lo he realizado en Excel, sí, pero lo he pasado acá en Word, de todas maneras. Y ahí de todas maneras tengo el documento en Excel realizando el proceso o como gracias al video guía que usted nos proporcionó o nos enseñó en clases, he realizado el proceso que acá acercándolo más en la pantalla del celular eh, que estoy proyectando dice las actividades que he visto que va a hacer el proceso de ello para el proceso del brandeo. Voy a empezar con realizando la entrevista, ¿sí? Y el brief. Después de ello, de haber realizado eso, voy a determinar el segmento de los objetivos, voy a definir la identidad de la marca, voy a desarrollar el mensaje y eslogan, voy a desarrollar la identidad gráfica, voy a realizar las pruebas o experiencia de producto, lanzamiento o uso de medios online y offline es por último. Ya va a ser el lanzamiento del branding o ya vamos a hacer el branding finalizado. En primera etapa vamos a realizar la entrevista del brief. Como fecha de inicio hemos puesto el 1 de julio, que va a tener 2 días de duración, con fecha de fin 3 de julio. ¿Sí? Y después, el segundo punto, que es determinar el segmento y los objetivos, que con fecha de inicio es el 5 de julio, con duración de 3 días, a la fecha de fin el 8 de julio. Y así va a seguir continuando, ¿sí? Hasta llegar con fecha final al 2 de agosto. Al 2 de agosto como lo visualizamos acá. ¿Sí? Y hemos hecho este diagrama y también ya realizando la tabla. ¿Sí? Acá va a ver el diagrama. Realizando esta tabla. Acá está ya con todo, con las fechas. Y ya con más orden, con mejor visualización. Y acá también, para no olvidar, el porcentaje, ¿cierto? De lo que se está realizando, en qué porcentaje va de los días. Y continuando con la siguiente pregunta, la tercera, que nos pide que expliquemos las siguientes técnicas, que son muy interesantes a mi parecer, porque al momento que estaba visualizando no sabía tanto y al momento que estuve investigando es el tema, me interesó mucho y es bonito, como usted nos ha dicho en las clases anteriores, es muy bonito el tema de conocer el cerebro humano y es un estudio muy extenso sobre ello. En primer punto, vamos a hablar sobre la técnica de
electroencefalografía, de la electroencefalografía. Es una técnica muy utilizada en neuromarketing, como visualiza o como se lee. ¿Sí? He verificado también que es de menos costo, aporta toda la información o el valor sobre la actividad cerebral, ¿sí? Y detecta qué es lo que le gusta a la persona o el cliente o el cual le está impactando en ese momento. Si es que, como vio, nos dio unos ejemplos o unos videos también o cortos en YouTube que explica, la persona se sentaba en una silla y le ponían ese dispositivo, ¿sí? O le hacían esa técnica o esa prueba para que vea uno en comercial y ahí y por el medio de otra pantalla se veía o se visualizaba todo ello, todo lo que detectaba la máquina. Y bueno, acá más abajo en el segundo punto dice que para continuar sobre hablando de la electroencefalografía, también dice que sirve para comunicar de forma más eficaz, midiendo el impacto real que tiene en los consumidores el mensaje publicitario con el que se promociona un producto, como le había comentado anteriormente. Y de todas maneras, acotando acá, antes de pasar al siguiente punto con la resonancia magnética, veo que, me di cuenta que hay una diferencia en ello, en la velocidad de la respuesta o de los resultados del examen. Que la electroencefalografía es más rápida, la respuesta, por segundos, que la resonancia magnética, que demora unos segundos más. Y pasando al siguiente punto de la resonancia magnética, eso también una técnica que es utilizada en estudios de neuromarketing, ya que ambos son utilizados en este tipo de estudios, ¿sí? Pero es más cara, ¿sí? Esa máquina es una máquina más cara, que sí he visualizado, he tenido la oportunidad de verla en un hospital, no recuerdo ahora en cuál, pero sí he visto una máquina y sí son bien costosas para hacerse ese tipo de pruebas también. También aparte que hacen esos estudios de neuromarketing, también las usan para la salud, ¿sí? Para ver o conocer el estudio del cerebro humano que ha pasado cuántas personas o han tenido. Espero no equivocarme en eso, profe, pero de todas maneras sí lo verifiqué y lo visual y es así. Y después también permite obtener las imágenes de la actividad del cerebro mientras está realizando una tarea. Se refiere a que está en ese momento está haciendo algo, o está pendiente de algo, está viendo la persona, entonces también se puede hacer eso. Y también se puede ver lo que está en el cerebro en ese momento, cómo reacciona. También el segundo punto diría que identifica perfectamente o excelente resolución espacial, como le decía, hasta 1.3 milímetros, ¿sí? En la zona del cerebro con mayor actividad en función de los niveles de oxígeno en sangre. Como le mencioné en el punto anterior, que también requiere más tiempo para obtener las imágenes, en un rango de 5 a 8 segundos, por lo que no ofrece la velocidad de reacción de una electroencefalografía. A eso me refería en el punto anterior, antes de entrar al punto de resonancia magnética. En el último punto, ¿sí? En el último punto que es el cuarto, en estos momentos nos dio un video para analizar de Neuro MKT Perú, comentando que es su profesor, ¿sí? Me pareció muy interesante el video, me gustó cómo lo explicó el profesor, lo estuve atento a ello y me interesaron estos puntos, que los puse en realidad como puntos, haciendo un resumen en sí del video y que sería el primer, que en resumen todo sobre el hallazgo de la neurociencia, que sí me pareció muy interesante. Que empecemos. Cuando el resumen del tema o el video tenía un título que es Descifrando la mente del consumidor. Es lo que estaba explicando el profesor que estaba dando la charla. Que en los hallazgos de las neurociencias, ¿qué es lo que llegaron a hallar? Casi el 80% de los productos nuevos fracasan. Se refiere a que si es que tú sacas un producto sin hacer un proceso haciendo el proceso de neuromarketing, va a poder fracasar. Tiene el 80% de que el producto fracasa. Las decisiones de compra es el resultado de un complicado equilibrio entre algunos pocos factores conscientes y muchos factores inconscientes. El 95% de los pensamientos, incluidas las decisiones de compra, tienen un lugar en el inconsciente. El siguiente punto sería que se dice que el consumidor no se comporta de manera racional.
Y el siguiente punto, los humanos pensamos en imágenes, no en palabras. En el punto F, para neuromarketing, el cerebro es el que decide. ¿Sí? A eso también a acotar ahí que cuando dice que el cerebro se decide, es que en realidad al momento que nosotros vamos a querer comprar o estamos en mente en comprar algo, nosotros no somos en sí por la parte interna de nosotros no es el que decide, en realidad es el cerebro que está en ese momento imaginando, ¿sí? O está imaginándolo así o pensando, y al final el cerebro es el que decide. Y de todas maneras, por el último punto, es el que el cerebro también al momento de decir, como decide de una manera instintiva, o hace decidir de manera instintiva, muchas veces a veces se equivoca, o el mismo cerebro se engaña y piensa que estamos haciendo bien, o nosotros al final estamos haciendo bien al realizar esa compra. Y eso es lo a que nos lleva a hacer la compra. Ya, esos serían los puntos, profe, y por el segundo punto de la misma pregunta número 4 es la opinión sobre la evolución de los Donofrios, de la evolución de la empresa Donofrio versus la Lamborghini, de los helados. Un resumen así que también hice corto, algo corto. Para mí es primero, siempre hay que hacer las encuestas, sí son muy útiles hacer las encuestas a las personas para sacar un porcentaje, sí, o los valores reales a lo que está pensando esas personas, ¿no? En ese momento. A los valores reales me refiero a que no es que en sí exactamente, ¿no? Pero ya teniendo un porcentaje de personas que hacen encuestado, vas a saber o vas a tener más conocimiento de qué empresa es la que más le gusta a la persona y por qué y todo ello. Más datos. A eso me refiero con datos reales. Teniendo el resultado, ¿sí? De porcentajes, como les mencionaba, de lo que las personas encuestadas les gusta más entre ambas marcas, ¿sí? También las personas ahí demuestran lo irracional que son, demostrando lo irracional que son en varias situaciones. ¿A qué se refiere? A que ellos dicen, ellos hablan por qué, por las opiniones que han tenido de la marca, algo así, pero en sí en realidad el cerebro, en sí el cerebro está diciendo en esos momentos cuando hacen o pasan eso las personas, están diciendo otra cosa en sí. Por eso, a eso me refiero. Eso sería todo, profe, de las continuas, con todas las preguntas realizadas. Que tenga buenas tardes y gracias.